1993. Venezuela enfrenta una de sus mayores crisis desde lo político, lo económico y lo social. Los acontecimientos recientes crean un ambiente de mucha tensión en el país, desde 2 intentos de golpe de Estado hasta la suspensión de funciones del presidente Carlos Andrés Pérez por supuesta corrupción y los problemas económicos de la nación que parecen no tener fin. En medio de ese descontento, surge la necesidad de recurrir a la democracia, dejando a un lado la ideología bipartidista y dándole inicio a una nueva época. Así comenzamos. Caldera, el padre del chavismo. El 5 de junio de 1993, Rafael Caldera Rodríguez presenta su candidatura presidencial, pero esta vez lo hace sin el apoyo del Partido Social Cristiano Copey, partido político del que es fundador y que lo llevaría a la presidencia en el periodo de 1968 a 1973. Pero ante la imposibilidad de contar con el apoyo de Copey, Caldera es apoyado por una coalición de hasta 17 partidos políticos. Entre ellos resaltan los izquierdistas Movimiento al Socialismo, MAS, Movimiento Electoral del Pueblo, MEP, y el Partido Comunista de Venezuela, PSV. Esta alianza adopta el nombre de Convergencia Nacional, CN, y se gana el nombre popular del Chiripero. Soy el candidato del Chiripero, es decir, del pueblo. En las elecciones presidenciales del 5 de diciembre de 1993, Caldera, en su 6ª participación como candidato presidencial, se impone con el 30,5% de los sufragios a una larga lista de adversarios que encabezaban Claudio Fermín Maldonado por ADEC, Oswaldo Álvarez Paz por Copey. El éxito de Caldera radica en su imagen de hombre honesto y conciliador. Todo esto en un contexto de una fuerte crisis económica y social, agudizada por el turbulento mandato del presidente Carlos Andrés Pérez. Desde luego que, repito, tenemos que disminuir el tamaño del Estado. Tras arrancar su mandato el 2 de febrero de 1994, a sus 78 años recién cumplidos, enfrenta el duro reto de recuperar la economía de la nación, que se encuentra fuertemente atacada por una vertiginosa inflación y un paralelo descenso de las reservas de divisas, medidas empleadas por el Banco Central de Venezuela en el intento de sostener al bolívar frente al dólar. De lo difícil de la situación, y sabe perfectamente que es imposible hacer milagros, ni los ofrecí en el curso de la campaña electoral, ni puedo ofrecerlos hoy. Pero sí puedo asegurar, y es lo que la gente reclama del gobierno que hoy se inicia, trabajar incansablemente, con absoluta honestidad y vocación de servicio, para dar el frente a los terribles problemas que se han creado por la irresponsabilidad, la ineficiencia y la corrupción de los últimos años. Pero este no es el único reto al que se enfrenta Caldera. De igual forma tiene que lidiar y atender la crisis política, luego de la inestabilidad y la incertidumbre generada por los 2 intentos de golpe de Estado a la administración anterior. La suspensión de funciones de Carlos Andrés Pérez por parte del Congreso, bajo la acusación de malversación de fondos, y el corto gobierno interino de Ramón José Velázquez. Para el presidente Caldera, también supone un gran reto afrontar su mandato con la minoría de representantes apoyados por su partido político en el Congreso Nacional. Se presenta la necesidad de adelantar negociaciones para favorecer una conformación de la directiva del Congreso de la República. Y a partir de este punto, establecer alianzas perdurables en el tiempo para así garantizar la aprobación de medidas y leyes para afrontar la crisis en este nuevo periodo gubernamental. Estas negociaciones dan como resultado que un representante del partido Convergencia obtenga la presidencia del Senado y que un representante de Acción Democrática, con mayor número de diputados, sea el presidente del Congreso de la República. Esto lleva a un buen entendimiento entre el gobierno y la oposición. Todo esto cuando el presidente del partido Acción Democrática, que representa el principal partido de oposición, manifiesta su intención de no obstaculizar la gestión del gobierno actual,
Así que las medidas propuestas por parte del gobierno de Caldera serán aprobadas por los parlamentarios de Acción Democrática. En su discurso de toma de posesión, el presidente Caldera expone los orígenes de la profunda crisis que azota a Venezuela. En este discurso afirma que la raíz de los problemas de esta crisis se debe a la descomposición política por la corrupción del gobierno anterior y los problemas económicos de la nación que se habían originado 20 años atrás a causa de las primeras explotaciones petroleras de la nación y la mala administración de los recursos. Si bien la gravedad de la situación indica declarar un estado de emergencia en el país, la disposición absoluta de Caldera es atender los problemas sin causar tanta preocupación a la ciudadanía. El proyecto inicial pretende atender los principales puntos clave de la economía, tales como luchar contra la inflación, disminuir el gasto público y combatir la corrupción. Anuncia la eliminación del impuesto al valor agregado, IVA, para sustituirlo por otras fuentes de ingreso fiscal. También ofrece aumentar el salario mínimo y los beneficios por alimentación y transporte, así como también dejar atrás el modelo rentista petrolero y promover un modelo altamente productivo, dándole prioridad a la reactivación de la agricultura, el turismo y las pequeñas y medianas empresas. Una de las primeras iniciativas por parte del Ejecutivo Nacional es la de convocar a todo el alto mando militar para removerlos de sus cargos alegando una renovación y reorganización de las Fuerzas Armadas. La orden se llevó a cabo eficazmente, sin producir mayores tensiones en la punta del alto mando militar. A pesar del malestar de varios de los oficiales de alto rango, la medida es vista como posición que favorece el regreso de las Fuerzas Armadas al sistema democrático. Una de las decisiones que causa mucha polémica por parte del nuevo mandatario es la absolución de los involucrados en los intentos de golpe de Estado del 4 de febrero y el 27 de noviembre de 1992. Este anuncio lo hace el 2 de febrero durante su discurso de toma de posesión en el Congreso de la República. Días más tarde, son liberados el primer grupo de 23 de los militares golpistas, luego le seguirían otro grupo de 10 oficiales, y el 26 de marzo de 1994 es puesto en libertad al autor intelectual y material de la insurrección del 4 de febrero, Hugo Rafael Chávez Frías. Al poco tiempo también regresarían desde Perú los oficiales que escaparon comprometidos en el golpe del 27 de noviembre, quienes también se vieron beneficiados por esta absolución decretada por el presidente Caldera, con el fin de calmar las tensiones dentro de las Fuerzas Armadas por el cambio en el alto mando militar y así superar una crisis institucional. El 27 de junio, el presidente anuncia como medida económica la suspensión temporal de algunas garantías constitucionales, fundamentalmente las relacionadas con la propiedad privada y la libre actividad económica. Esto se puede traducir en un control por parte del Estado del mercado de cambios, el sistema bancario y los precios. El origen de esta problemática es por causa del derrumbe del sistema financiero luego de la intervención del Banco Latino en enero de 1994, interpretada por el presidente Caldera como un coletazo de la crisis moral de los años precedentes. Y para remate me dieron un cheque y me rebotó. Es una vergüenza para el mundo lo que está pasando aquí. Afecta bastante porque es el ahorro de 18 años de mi trabajo. Malísimo, malísimo, señora. Aquí no quiero pagar, todos los ladrones se lo llevaron fuera. Pero para mí es una inversión que para mí es muy malo porque me está perjudicando mucho. Si no me dan el dinero que tengo ahí, ¿qué hago? ¿Qué es de lo que vivo? Bueno, yo no tengo nada, lo que tengo lo tengo ahí. Este derrumbe de la banca privada deja en evidencia la magnitud de la crisis financiera que afecta a la economía nacional. La decisión del Ejecutivo Nacional es auxiliar con recursos extraordinarios del Fondo de Garantías de Depósito y Protección Bancaria FOGADE. Las entidades financieras que se encuentran en estado de bancarrota por la fuga de capitales serán intervenidas y saneadas por el Estado. El 14 de junio son intervenidos los bancos Maracaibo, Barinas, Construcción, La Guaira, Confinanzas Metropolitano, Amazonas y Fondo Fibeca. No obstante, los bancos Venezuela, Andino, Consolidado, el Grupo Financiero Latinoamericana Progreso, Principal, El Profesional, Ítalo Venezolano y el Banco Federal pasan a manos del Estado.
De tal forma, el Estado mantiene el control del 60% de las instituciones financieras del país, en medio de una ola de denuncias por irregularidades en el manejo de los auxilios financieros otorgados por el Estado a las entidades de la banca privada y como consecuencia de la huida del país de los banqueros responsables del mal manejo de los fondos. El Banco Central de Venezuela anuncia la suspensión inmediata de todas sus operaciones de compraventa de dólares, dado lo extraordinario de la situación. Las medidas fueron toleradas por la opinión pública y reciben la comprensión de la comunidad internacional en la creencia de que serán transitorias mientras dure la alarma financiera. Que el año transcurrido ha sido el más difícil de este medio siglo. No debería haber necesidad de insistir en que la crisis del sistema financiero ha sido quizás la más grave del mundo, en proporción al monto de nuestro Producto Interno. La crisis del sistema financiero es determinante para la salida del ministro de Hacienda, Sosa Rodríguez. Inmediatamente se inicia la reorganización del Gabinete de Economía para enfrentar la fuerte crisis. Para sustituir la salida de Sosa, en su lugar entra Luis Raúl Matos Azoka al despacho de Hacienda el 7 de febrero de 1995. Ante el fracaso del control para el cambio y de las medidas para superar la crisis en la nación, la disminución de las reservas naturales y el aumento de la inflación, que parecía indetenible, el gobierno de Rafael Caldera decide poner en marcha un plan económico que es presentado al país como la Agenda Venezuela. Para el 15 de abril de 1996, el presidente Caldera se dirige al país con un nuevo gabinete económico para informar sobre los nuevos aspectos fundamentales de esta Agenda Venezuela, procedimientos que son bien vistos por el Fondo Monetario Internacional. Estas medidas anunciadas contemplan el aumento del impuesto para las ventas de un 12,5% al 16,5%, el aumento progresivo de la gasolina y el diésel, asimismo el aumento progresivo de los servicios públicos, el incremento de las tasas de intereses, liberación del control de precios, ampliación del proceso de privatización. También se pasa al anuncio para atender la problemática de las prestaciones sociales, el cual será llevado a discusión entre el gobierno, el Congreso, los empresarios y los trabajadores. Así, el gobierno pasa a devaluar el bolívar un 70%, unificando los tipos de cambio, levantando los controles sobre las transacciones corrientes y de capitales, y liberalizando los tipos de interés bancarios, las tarifas de los servicios públicos y los precios de los combustibles, que se encarecían en un 800%. De los presupuestos del Estado se detrajo una tercera parte para atender el servicio de la deuda externa, que alcanza los 36.000 millones de dólares. Se abraza la disciplina fiscal ligada a una reforma tributaria que supone la implantación nuevamente del IVA y se reformaría el régimen de prestaciones sociales para que los trabajadores las percibieran cada año y no al finalizar la relación laboral con la empresa que los asalariaba. Para la primera etapa del gobierno de Rafael Caldera, la ejecución de la Agenda Venezuela había logrado estabilizar la recuperación financiera del país, logrando una sólida confianza para la inversión extranjera. No obstante, había inconformidad por parte de la oposición mayoritaria dentro del Congreso. Pero eso te lo contaremos en otro video. Ahora te preguntamos, ¿eran estas las medidas idóneas para controlar la situación? ¿Qué opinas de la liberación de los militares golpistas del 4 de febrero y el 27 de noviembre de 1992? Como siempre queremos leer tu opinión en los comentarios. Y te pedimos que te suscribas al canal y nos apoyes con tu like para seguir creciendo. Esto es Militorias, Historia y Fuerzas Militares.